Perfecto. Bien, buenas noches. Entonces, vamos hoy a la clase pendiente que tenemos Quiero de pausa. Apocalipsis. Vamos a la segunda parte del capítulo 13 que nos quedó pendiente la semana anterior, así que vamos a leer versículos del 11 al 18 y es lo que vamos a hacer ahora. Lo voy a leer de corrido, los versículos que tenemos hoy para estudiar esta noche. Vamos a orar y entonces entramos en el estudio de la noche. Así que dice Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, de la siguiente manera. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia. Señor, te pedimos que tomes la escritura que acabamos de leer y abras el entendimiento y abras nuestros ojos ante esta realidad profética que tu palabra nos revela. Te pedimos, Señor, conocerla, entenderla, llenarnos del conocimiento sobrenatural, celestial, tu conocimiento, no solamente para poder comprender las escrituras, Señor, sino también para aplicarla a nuestra vida de fe y a nuestra asignación como cristianos en este tiempo, para vivir, Señor, nuestra asignación de tal manera que podamos, mi Dios, preparar el camino para la venida de Cristo, preparar el camino para la iglesia futura, Señor, para que ésta sea una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa, una iglesia idónea, Señor, para esperar y recibir al Mesías, al Salvador, a Jesús, que está por venir. Una vez más, toma la escritura, habla a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como acabamos de leer en esta porción, vamos a continuar hoy con el capítulo 13, que la semana anterior empezamos a estudiar. Recuerden que la primera sección del capítulo 13 solamente se dedica a hablar de una bestia, la primera bestia, como se menciona en esa sección, pero esta segunda sección nos introduce a otro personaje bajo la figura de otra bestia, aunque se le llama de esta manera, tiene otras características y es lo que hoy vamos a ver. Así que en esta noche, si ustedes están tomando nota, vamos a ver tres aspectos principales de este pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis 13, 11 al 18. Y el primer aspecto que nosotros vamos a poner la atención en esta noche es el origen de la segunda bestia. Porque esta es la figura, digamos, principal que aparece en esta sección del pasaje, y es bueno que nosotros identifiquemos cuál es su origen y cuáles las características o cuáles son las características que el pasaje da de su persona. Entonces, en segundo lugar, vamos a estar hablando de la función de la segunda bestia, lo que ella va a estar haciendo en ese periodo de la historia que pertenece al futuro todavía. Y en tercer lugar, esta noche vamos a estar hablando de la autoridad que le va a ser concedida a esta segunda bestia para establecer el control total de un gobierno mundial globalista, que es un gobierno en contra de Cristo, y va a ser el gobierno precisamente del anticristo. Así que estas son las tres secciones que nosotros vamos a ver en esta noche: su origen, su función, su autoridad. Y vamos a comenzar hablando acerca del origen de esta bestia. Y para eso es importante que leamos otra vez, y lo voy a leer una vez más, el versículo 11 de este capítulo 13 que comenzamos leyendo esta noche. Y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En este solo versículo
hay bastantes descripciones de la bestia como para que nosotros tengamos una idea de quién es. Por ejemplo, en primer lugar, se menciona o se le llama o se le denomina otra bestia. Otra bestia. Y pongan atención allí, márquenlo en sus Biblias, escríbanlo en sus cuadernos. Esa expresión otra bestia tiene un significado importante. ¿Por qué razón? Bueno, porque se nos está diciendo que es diabólica como la primera. Entonces, esta es otra, pero es una bestia. Y aquí pónganle el énfasis a la palabra bestia. Como la anterior es bestial, es diabólica como la primera, tiene el mismo origen y tiene la misma misión. Entonces, lo que el pasaje nos está queriendo decir con esa expresión, en primer lugar, otra bestia, está diciendo que es diabólica como la primera, tiene el mismo origen que la anterior y tiene la misma misión que la anterior. Ahora, cuando se dice que es otra, se está diciendo y dejando claro que es otra persona diferente a la anterior. Ya recuerden, o recordemos un momentito que en la clase anterior decía que la primera bestia es el anticristo. Principalmente el anticristo y el reino que él va a representar, pero tiene una alusión directa al anticristo, ese gobernante mundial. Esta es otra bestia. Por lo tanto, está dejando claro que es otra persona diferente a la anterior. Es decir, esta segunda bestia, insisto, no es el anticristo, pero sí lo representa muy bien. Vamos a tener eso en cuenta. Se está diciendo que es otra bestia, es bestial, es diabólica, tiene el mismo origen, tiene la misma misión, es igual en ese sentido a la primera, pero es otra persona. Una persona que no es el anticristo, pero sin embargo lo va a representar muy bien. Ahora, la Biblia dice también en este versículo que esta bestia, esta otra bestia, que ya sabemos que va a ser un ser humano, un engendro de Satanás, un hombre usado por el diablo, pero que no es el anticristo. Recuerden tener esto en cuenta. Dice que esta bestia subía de la tierra. Entonces recuerden, a diferencia de la primera, ¿qué pasó con la primera? ¿Qué se dice de la primera? La primera subía del mar y hace referencia al mar, posiblemente al mar Mediterráneo, pero con la expresión el mar está refiriéndose a que su origen son las naciones, su origen es pagano, su origen es gentil, su origen es no judío, particularmente en el caso de la primera bestia. Pero de esta segunda bestia se dice que subía de la tierra. Y yo creo que esta es una descripción o una declaración específica a la geografía de Israel. Cuando se habla aquí de la tierra, esta bestia que sube de la tierra, lo que se nos está diciendo es que va a surgir de la nación de Israel. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Es el anticristo va a tener un aliado, el anticristo va a tener un segundo al mando, que va a ser una figura diabólica, que tiene su mismo origen que él, que tiene una misión compartida con el anticristo. No es el anticristo, pero lo va a representar muy bien. Pero creo que ahora la Biblia nos está dando una pista geográfica cuando usa la expresión subida de la tierra para decirnos que este hombre viene del territorio de Israel y que posiblemente su campamento de operación principalmente va a estar en Jerusalén. Y vamos a descubrir después por qué. En la expresión siguiente, mismo en el capítulo 11, esta que voy a leer a continuación, porque dice la Biblia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Le preguntémonos por un momento, ¿el cordero qué representa? Cuando nosotros leemos la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, ¿con qué se asocia el cordero? Por ejemplo, para el pueblo de Israel, el cordero es una figura de un animal aceptable para el sacrificio. El cordero es el animal que sustituye en el sistema de sacrificio judío, era el animal principal. Había otros, pero principalmente el cordero es el que representa el sacrificio mesiánico. Entonces, para los judíos y los israelitas en general, pero principalmente los judíos religiosos, el cordero es un animal aceptable para Dios, que representa la paz y que se asocia para el pueblo de Israel con el Mesías. Ellos saben que detrás de la figura del cordero de la Pascua, del cordero del sacrificio, se está revelando al Mesías, independientemente de que ellos no reconozcan el mesianismo de Jesús, sí entienden la figura profética detrás del cordero. Entonces, para los judíos tiene una significación importante y para los cristianos también. Para nosotros, el cordero es una figura redentora de Cristo. Es decir, cuando nosotros hablamos del cordero, sabemos que el animal en el sacrificio judío era una representación directa del Cristo, Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, como dijo Juan cuando lo vio en el Jordán, que había de venir. Y curiosamente la Biblia dice que esta segunda bestia, su apariencia física
tiene dos cosas o dos cuernos que lo distinguen y dice que son como los de un cordero. Con esta expresión se nos está diciendo algo. Se nos está diciendo que esta figura que va a ser política religiosa, esta figura política religiosa va a tener su origen en el pueblo de Israel y va a tener una misión específica que va a ser engañar a la nación de Israel, presentarse como que es un escogido de Dios para que el pueblo de Israel sea engañado, y va a tener también una connotación religiosa para los cristianos que estén sobre la tierra, a ver si puede engañar a algunos. Yo no creo que lo hará, pero sí podrá engañar a algunos que eran simpatizantes del cristianismo, y cuando vean la apariencia espiritual de esta persona, que aparentemente o aparentará ser de Dios, muchos se van a confundir, principalmente los judíos, pero también algunos simpatizantes del cristianismo. Yo creo que eso es lo que nos está tratando de decir aquí la Biblia con esta segunda bestia. La primera es grotesca, la primera no tiene ningún escrúpulo en ocultar su identidad, se muestra bestial, grotesca, se muestra como un dragón, como un monstruo, se muestra como una bestia de muchas cabezas, es decir, el anticristo en esa etapa de los últimos 3 años y medio de la humanidad se mostrará tal cual es. Pero esta segunda figura tendrá una apariencia, al menos inicialmente, que va a confundir al pueblo de Israel, principalmente al pueblo de Israel, pero que también confundirá a muchos simpatizantes de la fe para que lo sigan y para que hagan lo que él les va a pedir. Así que estamos en presencia de una figura política religiosa. El anticristo es una figura pagana que se vincula con el mundo gentil, que también será un líder político religioso, pero ahora va a tener este respaldo desde la nación de Israel para confundir a los judíos y al resto del mundo con esta segunda bestia que tiene cuernos como de cordero. Pero el pasaje dice algo más, y aquí ahora sí nos da a conocer o identifica la verdadera identidad de esta persona, porque aunque tiene apariencia de cordero, dice el pasaje, hablaba como dragón. Yo quiero que ustedes no le pierdan eh, la pista a esta expresión. Hablaba como dragón, porque ¿quién es el dragón? Ya hemos venido viendo en el pasaje desde el versículo 1, inclusive en el capítulo anterior, capítulo 12, que la Biblia asocia al dragón con el diablo. Entonces puede tener la apariencia de un cordero, pero su mensaje es completamente diabólico y esta es su verdadera identidad. Que tendrá una apariencia engañosa, pero cuando comience a hablar se va a identificar con el diablo mismo, mostrando cuál es su origen espiritual y cuál es su propósito sobre la tierra. Les queda claro ahí en el pasaje que esto es lo que está sucediendo. Ahora, vamos a detenernos aquí un momentito porque dije algo que si le prestas atención puede parecer extraño, porque yo estoy diciendo que este hombre es de origen judío, que esta segunda bestia, que es un aliado del anticristo, que está poseído por los demonios también, que tiene la agenda de Satanás, va a salir de la tierra de Israel, va a ser un judío que va a engañar al pueblo de Israel, va a ser un líder político y religioso, y principalmente religioso, para confundir a la nación de Israel y a los simpatizantes del Evangelio. Y esto puede parecernos extraño porque nosotros decimos, bueno, pero el pueblo de Israel se va a convertir en los últimos días. Sí, pero al principio va a ser engañado. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, decimos nosotros. Sí, pero aunque es el pueblo escogido por Dios, ahora mismo y durante un gran periodo del resto de la historia de la humanidad, va a seguir en el engaño hasta que se arrepienta completamente. Y nosotros podemos decir, sí, pero el pueblo de Israel tiene promesas que Dios le hizo a Abraham de que el Señor los bendeciría. Sí, es cierto, pero también Dios ha sido claro en decir que Él va a juzgar a la nación de Israel y que estos juicios, sobre todo del final de los tiempos, son necesarios para que Israel se vuelva a Dios. Ahora, mis hermanos, no perdamos de vista y quiero ahora hacer un paralelo entre el presente que estamos viviendo como humanidad y ese futuro que está descrito en esta sección del capítulo 13. Estamos viviendo tiempos muy engañosos. Por ejemplo, vamos a hablar primero de las guerras que desde el 2022, febrero del 22 hasta la fecha, estamos teniendo en el mundo. En febrero 24 del 22 comenzó la guerra rusa-Ucrania o Rusia-Ucrania, ¿verdad? Luego, octubre 7 del año pasado, Israel fue atacado por Hamas y se desencadenó otra guerra ahí en el Medio Oriente entre Israel y Hamas, respondiendo al ataque y tratando de recuperar a los cautivos y de destruir a su enemigo. Hay una guerra allí, en un conflicto bélico, con otras características a la guerra rusa
ucraniana, pero igualmente una guerra. ¿Qué pasa cuando ocurren o surgen las guerras? El mundo se parte en dos, ¿verdad? Y el mundo toma partido. Y los países se ponen de un lado o del otro. Por ejemplo, el mundo occidental, principalmente con Estados Unidos a la cabeza, se pone en estas dos guerras de un lado, mientras que países como la misma Rusia, por ejemplo, con respecto a Israel, muestra su postura, China, los países islámicos, musulmanes, etcétera, etcétera, toman la otra postura contraria a Estados Unidos, los países de la OTAN, el grupo de los siete, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos el mundo dividido políticamente y estas guerras, como siempre ha sucedido, el ciudadano común, como nosotros, podemos decir, bueno, estos son los buenos y estos son los malos. Pero yo les dije que prestáramos atención a estas dos guerras, e inclusive a la pandemia, pero principalmente a estas dos guerras, porque ya no podemos nosotros seguir cayendo en el juego en el que nos están haciendo caer, de pensar que las guerras modernas siguen siendo entre buenos y malos, porque ya no es así. La guerra moderna son actores de una parte y de otra que han sido posiblemente engañados, algunos más y otros menos, pero que fueron llevados y condicionados a ese conflicto por una fuerza oculta que está imperando en el mundo, que todavía no es visible, pero que está armando un sistema global, mundial, que es la antesala a lo que será el gobierno del anticristo. Y yo creo que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, eh, la, la, la administración anterior a la actual que nosotros tenemos ahora, que fue la administración de Trump, denunció al gobierno de Ucrania antes de la guerra. Para Trump, el gobierno de Ucrania tenía las manos embarradas con bastantes cosas y negocios ilegales con el actual presidente y su familia, y se sabe y se trató de decir que hubo injerencia por parte del expresidente Trump en el gobierno de Ucrania para tratar de que diera información clasificada de lo que conocían de la familia Biden, por ejemplo. Entonces, si se le preguntara en aquel momento al presidente Trump qué crees del conflicto Rusia-Ucrania, aunque no tomaría partido, él denunciaría con su propio estilo, como lo hace, él denunciaría a Ucrania y no tomaría la postura que el gobierno actual tiene. Sin embargo, 4 años después entra a la Casa Blanca el presidente Biden. Un tiempo después se desencadena la guerra entre Rusia y Ucrania y el mundo se divide entre los que están a favor de Rusia y entre los que están a favor de Ucrania, entre el malo y el bueno o viceversa. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de qué lado estamos? Y esta es la propuesta que desde este pasaje y desde la realidad profética tenemos que entender. Realmente todos están jugando para el mismo equipo, aunque son enemigos, porque hay una mente o muchas mentes diabólicas usando a cada uno de estos actores para llevarlos a un conflicto bélico que conduzca al mundo a crisis, por ejemplo, alimenticia, a crisis sociales, como las que han ocurrido en los Estados Unidos, en las universidades, con la guerra Israel-Hamás, y otro tipo de crisis que desestabilicen los poderes que conocemos para que el mundo se termine fracturando y el anticristo pueda emerger. En Israel hay un rabino muy conocido que ha sido, por cierto, muy aliado del gobierno del actual primer ministro Netanyahu, pero sin embargo, cuando la pandemia, este rabino comenzó a hacer críticas al gobierno de Israel. Hizo críticas en ese momento, cuando la pandemia comenzó, el manejo de todo lo que fue la política de pandemia en Israel, que luego se convirtió en el modelo para el mundo. Este rabino lo cuestionó muchísimo. Y ahora, en medio de la guerra del año pasado hasta la fecha de Israel con Hamas, este mismo rabino vuelve a escribir columnas en los periódicos de Israel haciendo crítica a la nación, al gobierno de Netanyahu, al gobierno de Israel, y lo hace usando como argumento el sarcasmo. ¿Por qué digo esto? Les voy a explicar ahora con ejemplos claros. Él escribe a los pocos días del ataque de Hamas a Israel una columna en un periódico de Israel diciendo a forma de sarcasmo, estas son, y no recuerdo el número exacto, voy a poner un número más o menos que se acerque al que él usó, pero él dijo, estas son las 17 casualidades que ocurrieron previo o durante el ataque de Hamas a Israel. Y todo fue un sarcasmo. Él lo llamó casualidades, pero lo que estaba tratando era de denunciar que realmente el ataque no fue tan sorpresa
como se esperaba. ¿Qué dijo como razones que él dio? Algunas que puedo recordar en este momento. Él dijo, qué casualidad que toda la información de la inteligencia egipcia que fue dada al gobierno de Israel con tiempo de antelación para que supieran que iban a ser atacados por Hamas, fue desestimada y no la aceptaron. Dijo, qué casualidad que la inteligencia del Mossad, que es el cuerpo de inteligencia judío, no supo que en Palestina, no solamente en la franja de Gaza al sur, sino en Palestina, en Cisjordania, se estaba poniendo en la televisión toda la información de cómo sería el futuro e inminente ataque de Hamas a Israel. También dijo, qué casualidad que las cámaras de seguridad en la frontera al sur de Israel, precisamente por donde entraron los atacantes, habían sido desconectadas días previos al ataque. Y siguió diciendo, qué casualidad que el helicóptero élite de las fuerzas israelitas que llegó a tiempo para interceptar a los atacantes recibió una orden de comando que regresara a la base y no se inmiscuyera en lo que estaba sucediendo. Dijo además, qué casualidad que todos los generales estaban fuera de servicio en ese momento y no pudieron dar órdenes cuando se les requería. Y así continuó diciendo una tras otra, usando el sarcasmo como argumento para que la nación de Israel y el mundo se diera cuenta de que en realidad para el gobierno israelita el ataque de Hamas no había sido una sorpresa como se esperaba, sino que alguien o algo detrás de ellos ha estado orquestando y trabajando con estos dos actores en el Medio Oriente para que entraran en un conflicto, posiblemente ofreciéndole a cada uno lo que cada uno quiere obtener y poniéndolos a pelear para provocar las crisis necesarias en las cuales el mundo tiene que entrar para que entonces pueda, insisto, emerger el anticristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces no sería descabellado pensar que en el futuro también se levante una figura que logrará manipular a los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, que no aceptan gobiernos paganos, ni gentiles, ni antidios, pero que eventualmente lo aceptarán porque estarán engañados por alguien que con sutileza, con el lenguaje de ellos, con la cultura de ellos y con la religión de ellos, los llevará a creer que es aceptable todo lo que les está proponiendo. En otras palabras, el mundo está bajo un engaño extremo y la iglesia tiene que abrir sus ojos desde ahora y entender que ya se acabó la realidad de una pelea entre buenos y malos, entre conservadores y liberales, sino que ahora todos son actores jugando un papel en un libreto escrito por el enemigo de la humanidad, que es el diablo, y que lo están dirigiendo y produciendo actores humanos que están bajo la influencia del mismo infierno. Así que mis hermanos, esto es importante tenerlo en cuenta para que nosotros veamos que esto va a ir de mal en peor, que va a ir en aumento hasta el punto de que surja y emerja en la nación de Israel un líder político y religioso, que nunca ha existido desde el 48 hasta la fecha, una figura en Israel que ocupe las dos posiciones, política y religiosa. Pero ya hay figuras de la religión ortodoxa dentro de lo que es el parlamento israelita, y por primera vez los judíos ortodoxos están tomando posturas políticas y pudiera ser que dentro de ese mismo cuerpo religioso surja un político que logrará engañar a la nación y que hará que ésta acepte el liderazgo de la otra bestia que es el anticristo. Ahora, eh, yo les dije que no solamente íbamos a hablar del origen, que ya lo hemos definido. El origen de esta segunda bestia es judío, quiere imitar a Cristo para confundir a los israelitas y a los simpatizantes de la fe, pero habla como dragón, es diabólico en todo lo que dice y hace. Ahora, ¿cuál va a ser su función? El pasaje dice, vamos a leer de nuevo los versículos 12 al 15, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es lo primero que va a hacer. Número 2, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí los versículos que acabo de leer nos dicen varias cosas
que esta persona va a estar haciendo a favor del anticristo y de su gobierno diabólico. Lo primero es, dice el pasaje, ejerce toda autoridad. Es decir, la Biblia nos está diciendo que le va a ser delegada por, así como el diablo como figura espiritual y como persona espiritual, delegará toda su autoridad en el anticristo mismo va a delegar toda su autoridad en esta segunda bestia. Posiblemente después de esa herida mortal que se refiere el pasaje y que va a ser sanada, esta figura emergerá con más fuerza y tomará la autoridad, no por la fuerza, sino que se le va a ser otorgada. ¿Por quién? Por el anticristo. Y Dios lo va a permitir porque tiene un propósito con todo esto. Así que entendamos que va a ser una figura segunda al mando, pero casi principal y protagónica en el tiempo del fin, sobre todo en lo que tiene que ver con la adoración engañosa que se va a promover. Dice, hace que la tierra, y aquí primero se está refiriendo a la nación de Israel y luego a todas las naciones de la tierra, va a hacer que el pueblo de Israel principalmente y luego las naciones de la tierra se rindan, en este caso, a la bestia, al anticristo. Número 3, va a ser señales engañosas. Es decir, va a tener el poder para hacer milagros. Y esto es importante porque anoten por allí los que están tomando notas y pongan textualmente esto que les voy a prácticamente dictar en este momento. Él va a hacer señales engañosas. La segunda bestia, el falso profeta, como también se le conoce. Entonces, escriban esto. Así que las señales no podrán ser la manera de identificar lo genuino y lo divino. Así que las señales ya no podrán ser más la manera de identificar lo genuino y lo divino, sino que vamos a necesitar identificar la naturaleza del mensaje y a quién se está glorificando. ¿Y por qué digo esto? Porque simultáneamente a que este personaje va a estar haciendo caer fuego del cielo, va a haber dos testigos sobre la tierra, convirtiendo las aguas en sangre, trayendo fuego del cielo y serán de parte de Dios. Entonces habrá dos figuras proféticas haciendo señales sobre la tierra, pero una será diabólica, este falso profeta o segunda bestia, y las otras dos, que son los dos testigos, representarán a Dios y el mensaje del Evangelio. Y habrá señales que van a ser genuinas y va a haber señales que son engañosas. Por lo tanto, mis hermanos, ya no podemos decir más que las señales por sí solas representan que alguien viene de Dios, sino lo que predica y a quien glorifica con su mensaje. Y desde ahora podemos practicar eso como un principio, que no es el milagro que una persona haga, sino a dónde nos lleva. Y esto va a ir en aumento en la medida que se acerque ese día, porque lo veremos entonces representado en ese tiempo con estas dos figuras proféticas, una representando al infierno y al anticristo y las otras representando a Dios. Dice que además ordenará la idolatría global al anticristo, porque dice que hará que los seres humanos rindan culto a la imagen de la bestia. Entonces, la religión global en ese momento va a tener como centralidad a la bestia y al dragón. Y esta figura va a promover casi por la fuerza, y eventualmente lo hará por la fuerza, que los seres humanos idolatren y rindan culto al anticristo en este caso. Así que por eso vemos que es una figura religiosa, principalmente religiosa, promoviendo lo espiritual y el engaño, aunque tendrá también poder económico y político. Y también dice el pasaje que va a recibir poder temporal y engañoso para infundir aliento a la imagen de la bestia. Dice que va a levantar una imagen de la bestia, posiblemente esa imagen va a estar en Israel y a eso quizás se referiría Daniel en su profecía como la abominación desoladora, porque ya las dos veces en la historia que ha ocurrido algo que los judíos catalogan como una abominación fue precisamente poner una imagen donde está el templo o donde está el patio del templo. La primera fue Antíoco Epífanes cuando, en este caso no fue una imagen, pero sí sacrificó un cerdo en el lugar donde se sacrificaba un cordero. Y esto fue considerado como una abominación casi comparada con la abominación desoladora mencionada por Daniel, que de hecho habló acerca de este gobernante griego que vendría mucho tiempo después de él. Pero luego Tito, en el año 70, ya de nuestra era, pone una esfinge del César romano en el lugar de culto y de adoración a Dios, y esto es tenido por los judíos como también otra abominación, al punto de considerarla una abominación desoladora. Y cada uno de ellos dos, que yo lo he mencionado anteriormente cuando he hablado de este tema,
cada uno de ellos, Antíoco Epífanes en los 400 antes de Cristo más o menos, y luego Tito en el año 70 después de Cristo, son un tipo profético del anticristo que habría de venir y de cómo allí en el lugar de adoración que va a ser reconstruido, el famoso tercer templo que el anticristo permitirá que se construya en Israel, él va a poner una imagen, la bestia, el falso profeta, una imagen del anticristo para que sea adorada y exaltada y para que los seres humanos le rindan culto. Ahora, teniendo en cuenta la época en que eso va a suceder y el mundo moderno que ya está súper tecnologizado, esto posiblemente va a ser tecnología de última generación. Dice, infunde aliento a la bestia de tal manera que la bestia hablaba y se comunicaba y dice toda una serie de cosas que va a hacer. Entonces posiblemente sea un tipo de holograma o algo similar que terminará asombrando a las personas, porque es lo que dice aquí la Biblia que provocará el asombro de la gente y la gente se rendirá ante esta eh, increíble imagen del anticristo. Entonces, todas estas cosas, esta figura va a poder hacer. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo Dios permite todo esto? Pero es una pregunta que ya tiene respuesta en cada una de las clases que yo he estado dando del Apocalipsis, porque yo siempre les digo, Dios en su soberanía le está permitiendo al enemigo tener un poder temporal, no para confundir a los creyentes, sino para traer juicio a las naciones. Entonces Dios se vale del mal para cumplir su propósito, Dios se vale del mal para acelerar su agenda y para acelerar el regreso de su Hijo a la tierra, a traer un reino justo que será el resultado de un reino injusto que irá en aumento y que se establecerá finalmente como el reino del anticristo, y eso va a desembocar en la venida gloriosa de Cristo. Entonces, nada de esto toma a Dios por sorpresa. Por el contrario, en su soberanía, en su autoridad suprema, Él está permitiendo que ellos tengan un control, un gobierno, una autoridad temporal, pero con un propósito marcado por parte de Dios, que siempre será para la gloria de su nombre y para el beneficio de sus hijos. Así que esto nunca lo olvidemos, porque nosotros podemos asombrarnos diciendo, wow, cuánto poder van a tener esta gente, y Dios no va a hacer nada. Si Dios lo va a hacer, solo que no en ese momento. Él tomará paciencia y nos pedirá tener paciencia a los que estemos o a los que estén vivos en ese momento de la historia de la humanidad. Los creyentes que estén sobre la tierra les dirá, tengan paciencia, tengan a bien perseverar un poquito más, porque eventualmente yo entraré en escena y pondré a sus enemigos, dice, por estrado de sus pies. Pisotearé a mis enemigos y a los enemigos de la iglesia, y les daré a ustedes, mis hijos, la victoria. Ahora, el pasaje, y este es el tercer aspecto que les dije que vamos a ver en esta noche. El pasaje habla, y por eso lo separé de la función de la bestia, los últimos tres versículos, del 16 al 18, lo encerré dentro de este tercer tema o tercer aspecto, que es la autoridad de la segunda bestia. Ya vimos su origen, ya vimos ahora su función, acabamos de verla, pero vamos a ver la autoridad y de qué manera la va a ejercer. Y aquí entra a describir el pasaje algo interesante. Dice que esta segunda bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice Juan, aquí, en esta marca, en este número de su nombre, etcétera, hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, dice Juan, pues es número de hombre, y su número es, y aquí nos revela el número, 666, o como dicen algunos, 666. Entonces, lo primero que nos dicen estos versículos para ver específicamente de qué tipo de autoridad se está hablando aquí que esta persona tendrá y ejercerá. La primera frase que voy a señalar es esta, dice, hacía que a todos. Entonces lo que está diciendo es que tendrá autoridad absoluta y va a tener un control igual, absoluto, sobre toda persona, sin importar la clase social y la importancia de la persona. Porque fíjense que dice, a grandes y pequeños, a ricos y pobres, a esclavos y a libres. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Y qué quiso decir Juan con todas estas expresiones y estas comparaciones? Lo que está diciendo es, no importa la condición social de la persona, no importa la condición financiera de la persona, no importa la condición intelectual de la persona, todos van a ser obligados, a todos
los va a hacer que se marquen. ¡Wow! Y esto habla de un control absoluto, global, sobre la humanidad que no lo hemos visto nunca. Hemos visto controles regionales, hemos visto el control nazi en Europa, sobre todo Europa Oriental, Alemania y los países que conquistó Hitler. Hemos visto en Cuba el control del gobierno socialista comunista de Cuba, el control que ejerce, todo el sistema que estableció, pero globalmente nunca lo hemos visto. Entonces, esto va a ser a nivel global y va a ser a todo tipo de personas. Nadie va a quedar fuera. Los ricos no van a quedar fuera, los pobres tampoco. Los grandes no van a quedar fuera, es decir, los poderosos, los políticos, los gobernantes, pero tampoco los pequeños, los del pueblo, los anónimos, mucho menos. Los libres no van a quedar fuera, pero tampoco los esclavos. Nadie, absolutamente nadie, a menos que se resista, va a quedar fuera. Entonces, ¿qué hace? ¿O qué hacía a todos? Dice el pasaje, hacía que se les pusiera una marca. Y aquí esto es importantísimo, porque esta marca, posiblemente una marca biométrica, será el nuevo sistema monetario internacional en esos días. Entonces, recuerden cuando la pandemia, muchas conspiraciones salieron diciendo, no te vacunes porque la vacuna es la marca de la bestia. Y la gente estaba asustada. Inclusive decían que había un código 2020, 666, que estaba en la vacuna y que los vacunados entonces ya no iban a poder salvarse. Y creo que fue sencillamente el producto de la imaginación de muchos creyentes e inclusive personas conocedoras de la Biblia que empezaron a fantasear en ese momento. ¿Pero qué provocó la fantasía? La fantasía la provocó una pandemia que nos llevó a asociar ese momento del 2020 que nosotros vivimos con lo descrito en la Biblia. Porque mis hermanos, esto sí se los voy a decir y no es teoría de conspiración. La pandemia fue un ensayo para ver cómo el mundo responde ante el miedo y el pánico y cómo podemos los seres humanos ser controlados cuando tenemos miedo. Entonces, eso sí lo podemos tener bien en claro. Tenemos que haber aprendido de la pandemia del COVID-19 que se nos aterrorizó globalmente para que sin importar ideología, política del país, posición económica, posición geográfica, todas las naciones y todas las personas en el planeta por el miedo que les arropó, terminaran diciendo que sí a todo lo que se hizo. Recuerden el rabino que mencioné, cómo lo primero que hace es levantarse a cuestionar la pandemia o el manejo de la pandemia en Israel. Bueno, quiero decirles algo. Israel, y aquí ahora vuelve a aparecer que va a ser así, Israel fue el laboratorio de ensayo para ver qué hacer en todo el proceso de la pandemia y para que el mundo fuera copiando paso a paso lo que Israel hizo. Por ejemplo, fue el primer país que cerró su frontera y luego todos los países occidentales y luego todos los países del mundo siguieron lo que Israel estaba haciendo. Fue el primer país en establecer vacunación generalizada y luego todos los países siguieron el método de Israel. Fue el primer país en abrir las fronteras y luego todos los países abrieron la frontera. Fue el primer país en establecer un control absoluto sobre sus ciudadanos. Solamente podían ir a los supermercados, a los restaurantes, personas vacunadas y los demás se quedaban en casa y si no, eran llevados a la cárcel, a un punto extremo que en una democracia como la de Estados Unidos no lo llegamos a ver, pero por ejemplo, en una democracia como la de España sí se vivió, en una democracia como la de Argentina sí se vivió. ¿Por qué? Porque estaba copiándose al pie de la letra el método que comenzó en Israel. Israel es punta de lanza para las naciones. Israel es el ombligo espiritual del mundo. Geográficamente es el ombligo del mundo, pero espiritualmente es el ombligo del mundo. Satanás pone allí su laboratorio para ensayar cómo va a ser todas las cosas. Y aquí este pasaje nos está diciendo a nosotros que precisamente desde esa nación se levantará el nuevo sistema monetario internacional con una marca que se le pondrá a la gente en la mano derecha o en la frente, que curiosamente ya la tecnología existe y que está probado que el mejor lugar para aceptar en el cuerpo, para aceptar una marca biométrica es la mano derecha o en la frente. Y una vez más la Biblia vuelve a tener la razón. Entonces, esta va a ser la manera exclusiva de intercambio comercial en ese periodo futuro de la historia. ¿Qué vamos a hacer si nosotros estamos vivos en ese periodo? Si la iglesia no ha sido arrebatada, o de hecho, ¿qué va a hacer la iglesia presente en la tierra? Porque ya vemos en Apocalipsis
que independientemente de lo que suceda, va a haber una iglesia activa en la tierra, en las naciones, en Israel, fuera de Israel. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer los cristianos en ese momento? ¿Se van a dejar marcar? Definitivamente no. Porque dice Apocalipsis 14, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero que yo adelante un poco, que el que se marque en esos días o se deje marcar con esta marca, sencillamente ya no tendrá parte con el Señor. Porque parece indicar, por Apocalipsis 14, que la marca implicará aceptar al anticristo, aceptar al diablo como rey y negar a Cristo y negar a Dios. No solamente será un modo de intercambio financiero, sino que a la misma vez será como condición para poder hacerlo, para poder comprar, poder vender, poder vivir. La condición será posiblemente aceptar el gobierno no solamente físico, natural, político, religioso, sino también el gobierno espiritual del diablo sobre las personas. El pasaje dice algo interesante. Y antes de mencionar esto interesante, dejé casi inconcluso la idea de qué harán los creyentes en ese periodo de la historia. Yo creo que los creyentes van a vivir un periodo bastante extraño, diferente, donde aprenderán a vivir de forma clandestina e ilegal. Es decir, no podrán comprar y vender por la vía que va a ser establecida y se va a crear un mercado negro, un mercado clandestino, para que entonces puedan subsistir las personas que creen en el Señor y que no negarán al Señor en esa época. De Dios lo permitirá, los cristianos tendrán que hacerlo, no hay de otra, pero esa será la única forma, porque de lo contrario tendrán que aceptar la marca y eso no es aceptable para los creyentes. Ahora, la Biblia dice algo, que esta marca es, y estas son las expresiones que usa Juan, esta marca es el número, es el nombre además de la primera bestia, del anticristo. Ahí está su número, ahí está su nombre, pero además dice Juan, además de ser el número y el nombre, es el número del nombre. Y él dice, y ese número es 666. Vamos a desglosar esto un poquito y ver todo lo que el número representa. Y vamos a empezar hablando del número 6. ¿Qué representa? El 6 es el número del hombre, porque ¿cuándo fue creado el hombre? Al final del sexto día. Dice la Biblia que al principio creó los animales, pero al final del sexto día creó al hombre y luego nos dice que del hombre a la mujer. Pero el hombre fue creado el sexto día. Entonces el número 6 se asocia con lo humano, con lo terrenal, con el hombre en este caso, con el humanismo en toda su expresión. El número 6 es diferente al número 7, no solamente numéricamente, sino también espiritualmente. El número 7 es el número de Dios. Dios descansó el séptimo día. En la Biblia vamos a ver cómo el 7 se asocia con lo divino. En Apocalipsis, por ejemplo, se habla de 7 iglesias, del candelabro de 7 brazos. Se habla de 7 estrellas, se habla de 7 ángeles de las iglesias. Y cada uno de estos números, ya les dije, habla de plenitud, habla de lo completo, habla de lo perfecto. El 7 es el número de Dios. Así que el 6, mis hermanos, es lo incompleto. Anoten por ahí, si quieren ustedes tener en cuenta esto. El 6 es lo incompleto, lo imperfecto, lo que está carente, lo que carece de algo o de alguien. Entonces, repetido 6 veces, 3 veces, el 6, en este caso 666 o 666, ¿qué significa entonces? Significa todo lo anterior, lo imperfecto, lo carente, lo incompleto, pero de una manera perpetua. Y es una alusión a una trinidad diabólica. Es una alusión al diablo manifestándose en una trinidad diabólica. Así que es llevado a un lugar, a un exponencial, todo lo imperfecto, todo lo incompleto y todo lo carente de la humanidad y del ser humano. Miren qué curioso, el valor numérico del nombre de Jesús, Jesús el Cristo, el Mesías, es el 888. Entonces el 777 se asocia con la Trinidad y con Dios, pero el 8, 3 veces, es el número de Jesús. Ese es el valor numérico de su nombre. En el griego, en el hebreo, no como en nuestro idioma ni nuestra cultura moderna, los nombres tienen valores numéricos. Y el nombre de Jesús, Jesús el Cristo, su valor numérico es 888. Y en la gematría o en la ciencia de los números, en el pueblo de Israel y en la Biblia, el 8 significa nuevos comienzos.
significa resurrección, significa vida eterna, y todo eso tiene que ver con Jesús. Así que ya vamos teniendo una pista. Cuando aquí dice que es número de hombre, nos está diciendo que representa este número a todo lo humano, lo imperfecto, lo carente del ser humano, y que representa todo lo influenciado en el hombre por lo diabólico. Ahora, Juan escribió el libro de Apocalipsis en griego, porque era para una comunidad de iglesias que estaba en una región de Roma, donde el idioma que se hablaba principalmente era el griego koiné, el griego común de la época. Así que cuando él escribió el 666, lo escribió en números romanos. Y miren qué curioso, los números romanos que equivalen en su valor numérico al 666 son estas letras: D, C, L, X, V de Víctor e I latina. Lo voy a decir una vez más. En números romanos, 666, por si lo están anotando, es la las siguientes letras: D, C, L, X, V e I latina. Y eso es un acrónimo posiblemente, porque miren, en los días de Juan significaría lo siguiente: Domitius, César, legatos, si, violento, interfecti. Cuando tú lo traduces al español, significa Domicio o Domiciano César mató vilmente a los enviados de Cristo. ¿Y qué significa eso? ¿Saben quién era el César en los días de Juan cuando Juan escribe este libro? El perseguidor de la iglesia, el que dice la tradición que echó a Juan en una paila de aceite hirviendo para matarlo y no lo pudo matar y por eso lo envió a Patmos, era el emperador Domiciano. Era el hijo de Vespasiano, el hermano de Tito Vespasiano, era Domiciano. Y el número 666 en los días de Juan se asocia con el anticristo. Así que lo que está tratando Juan de decir en esta revelación que Dios le da, y ahora él lo entiende muy bien, lo que está tratando de revelar aquí ahora, de escribir este número de parte de Dios y que para él tiene mucho sentido, es en primer lugar tratando de decir a la generación del fin, a la generación que viene por delante, a la generación que todavía es futuro para nosotros, que aunque es una época diferente en la que ellos encontrarán, lo que sucederá en su generación es lo mismo que sucedió en la generación que Juan estaba viviendo. Es decir, otra vez el imperio romano resurgido y mejorado con un nuevo César, el anticristo en este caso, infundirá terror, dominará el mundo y asesinará a creyentes. Entonces lo que él está diciendo es, el 666 es el número asignado a la figura imperial que se levantará al final de los días y que se terminará y cerrará la historia inconclusa que se quedó a medias cuando el Mesías fue crucificado y cuando surgió la iglesia cristiana. Si ustedes se recuerdan de la profecía de Daniel, que muchas veces yo he hablado, de las 70 semanas, allí se habla de la semana 69, pero la profecía llega hasta la mitad de la semana 70. Y se dice que lo que va a dar cierre a esa primera mitad va a ser la muerte del Mesías y el asedio de Jerusalén y la caída de Jerusalén, que se cumplió después de la muerte de Jesús, cuando el hermano de este, Domiciano, entró y conquistó Jerusalén, destruyó el templo. Pero lo que nos está enseñando la profecía es que va a quedar inconclusa esa semana, que es un periodo de tiempo, y que el cierre de esa semana ocurrirá al final de los días y será en los últimos 3 años y medio del periodo de 7 años y medio, que será cuando bestialmente el anticristo se levantará, el falso profeta estará a su lado y ejercerán este dominio y este control sobre las naciones. Proféticamente va a ser también el cierre de una semana inconclusa. Es que para Dios, nosotros en este periodo de 2000 y tantos años hemos sido una pausa en esa historia profética para permitirle a las naciones conocer al Mesías y ser ganados para Cristo, ser llevados al Señor. Y finalmente todo volverá a su origen. El Evangelio volverá a la nación de la cual salió, a conquistar el corazón de sus judíos, y el conflicto bélico, pero también espiritual, regresará a ese lugar donde se cerrará la historia, y es lo que la Biblia nos está diciendo. Además, mis hermanos, algo más con respecto al
66. En términos tecnológicos, hoy en la actualidad se sabe que apunta a implementación de tecnología digital moderna. Curiosamente, la codificación en código de barras 666 y en tecnología digital que puede ser implantada en las personas puede codificarse bajo la numeración 666. De hecho, mucho del sistema financiero actual tiene la codificación que podría encajar perfectamente dentro de los números 666. Y con esto, lo antiguo y lo moderno se unen. Lo bíblico y lo futuro se unen y todo encaja dentro de la profecía donde Dios nos está diciendo a nosotros de manera clara, el mundo va camino a un desenlace histórico que no sorprenderá a Dios y mucho menos va a tomarle desprevenido, sino que por el contrario, Él está preparado, Él ya profetizó, Él ya habló, Él tiene un plan establecido. De hecho, parte de lo que ellos harán, los enemigos de Dios, será también parte del plan de Dios. Y la iglesia, como su Señor, no deberá estar desprevenida. Nosotros no debemos estar desprevenidos, debemos estar preparados, porque aunque al final del día nosotros no estemos sobre la tierra, porque a lo mejor el Señor nos lleva antes, porque morimos por la razón que sea, nosotros tenemos que preparar el camino, asfaltar el camino espiritualmente hablando, para que la iglesia emergente, la iglesia de la generación futura, la iglesia que sí estará sobre la tierra en esos días, esté preparada espiritualmente, porque nosotros los ayudamos a abrir los ojos y a entender los tiempos de acuerdo a la comprensión de pasajes como estos y de todos los pasajes proféticos de las Escrituras. Concluyendo, ¿qué nos muestra el pasaje? El pasaje nos muestra de que definitivamente el diablo tiene un plan que ha venido preparándose a lo largo del tiempo y que cada vez está más cerca. ¿Qué nos muestra el pasaje cuando nosotros nos analizamos? Que estamos cada vez más cerca de ese momento crucial e histórico en que entraremos en la última escena de la humanidad. Que lo que está sucediendo en la actualidad, la pandemia y las futuras que vendrán, las guerras actuales y las futuras que surgirán, no surgen por casualidad ni como eventos aislados, son orquestados por mentes humanas diabólicas que son dirigidas por el infierno. Pero a la misma vez, aunque el diablo cree que se está saliendo con la suya, cuando trae una pandemia nueva al mundo, cuando trae una guerra nueva al mundo, en realidad Dios lo está permitiendo porque todo eso está acelerando la agenda del regreso del Hijo de Dios y la victoria de la iglesia sobre el mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Así que con eso los dejo hoy a cada uno de ustedes en mente. Eso les siembro en el corazón a cada uno de ustedes, a discernir la noticia que vemos, a discernir lo que estamos escuchando en la televisión, a discernir los conflictos bélicos que están ocurriendo, a, a no ver el mundo como blanco y negro más, sino a darnos cuenta de que el diablo tiene actores en los dos extremos de la política, en los dos extremos de las posiciones económicas, sociales, políticas, y cada uno de esos extremos, él los manipula a su antojo para cumplir su agenda. Pero lo que no sabe Satanás, que al final la marioneta, el puppet, termina siendo él, porque es Dios el que está usando sus maquinaciones a favor de la agenda de Dios y a favor de la iglesia de Cristo. Así que no nos llenemos de miedo, llenémonos de esperanza, no cerremos el Apocalipsis, abrámoslo, leámoslo con más pasión y entendimiento, porque entender esto nos prepara para el cierre de la historia y para el cumplimiento de nuestra asignación en esta generación que nos encontramos. Vamos a cerrar la grabación y después vamos entonces a abrir micrófonos por si alguno de ustedes quiere intervenir compartiendo algo que recibió de parte de Dios